Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres futbolistas sub-23 que de cara al 2025 van a ser muy importantes para la selección argentina, conducida por Lionel Scaloni. Son tres jugadores que ya han sido citados en alguna oportunidad, pero que como están teniendo la continuidad deseada en sus respectivos equipos, a partir de marzo del 2025, que es cuando se estará desarrollando la próxima fecha FIFA, el entrenador ya no va a tener ningún tipo de duda a la hora de convocarlos, porque recordemos que en la última fecha FIFA, la que se llevó a cabo en noviembre de este 2024, el director técnico confirmó que a partir de la siguiente solamente serían citados aquellos jugadores que van a estar teniendo continuidad y regularidad en sus respectivos equipos, que en estas fechas FIFA del 2024 quiso mantener en general la misma base de la Copa América porque la temporada en Europa recién estaba comenzando, pero ahora puede abrir muchísimo más el abanico de posibilidades y estará citando a estos tres jugadores, que algunos de ellos son más importantes, otros menos. De hecho, dos juegan en la misma posición, por lo que veo bastante improbable que jueguen al mismo tiempo, mientras que uno ha sido citado de último momento en una de las convocatorias en estas últimas fechas FIFA. Así que hablaremos de estos tres futbolistas que por lo pronto serán importantes para el DT y que ya han tenido en algún momento alguna cercanía al combinado nacional argentino. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de Alan Varela, un jugador que ya hace bastante tiempo está en la órbita del DT y quizás por distintos motivos no lo ha podido convocar en la manera que Scaloni hubiera querido hacerlo. Es titular en el Porto de Portugal, estamos hablando de un equipo importante que es cierto hoy no está jugando UEFA Champions League, está disputando la UEFA Europa League, pero que aún así durante toda la temporada pasada estuvo en la alta competencia europea. Y el DT lo ha seguido y lo va a seguir de cerca por muchísimo tiempo. Varela es un jugador cuyas características no abundan en la selección argentina, porque por lo pronto, si bien es cierto que hoy en la albiceleste hay volantes centrales, porque no es que no hay ninguno, la realidad es que no aparece ninguno con las características del actual jugador del elenco portugués. Porque Varela es ese 5 clásico que corta, que marca y que ayuda a hacer los relevos, sobre todo hacia los costados, para cuando los laterales se van al ataque. Es el típico 5 clásico defensivo. Hoy en la selección argentina los que se reparten la mitad de la cancha en general son Enzo Fernández y Alexis McAllister, que son futbolistas que obviamente tienen algunas características defensivas, no es que se van a lo loco al ataque, pero que ninguno de los dos es ese volante central clásico. Y teniendo en cuenta que el último volante central clásico, lo vuelvo a decir, que tuvo Argentina fue Guido Rodríguez, y ya no digo que no va a formar parte nunca más del albiceleste porque dependerá mucho de los minutos que juegue y del tiempo que pueda tener en su respectivo club. Como dije antes, Scaloni convocará a aquellos futbolistas que jueguen en sus equipos, pero con Guido Rodríguez apartado por lo menos en las últimas fechas FIFA, el nombre de Alan Varela vuelve a aparecer. Ya en Boca Juniors, antes de irse al fútbol europeo, tenía un nivel bastante envidiable para lo que es el resto de los mediocampistas centrales. Inclusive se llegó a pedir para que juegue el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, pero lamentablemente, y como ya sabemos, los equipos de Europa sobre todo no tienen la obligación de ceder a sus jugadores para esa clase de certámenes, teniendo en cuenta que no forman parte del calendario de la FIFA, y el Porto lamentablemente no lo cedió, por lo que nos quedamos sin Varela en la selección por un tiempo bastante prolongado, porque si bien fue convocado en alguna oportunidad, no hemos podido verlo todavía en su mejor nivel en la mayor, y Scaloni quiere tenerlo en cuenta de la manera más próxima posible. Es verdad que quizás los enfrentamientos que tiene Argentina en la siguiente fecha FIFA, que serán ante Uruguay en condición de visitante y frente a Brasil en condición de local, no ayudan mucho, porque casi con seguridad, al tener dos duelos ante rivales de jerarquía y sabiendo también que en marzo Argentina podría sellar de manera directa su clasificación a la próxima Copa del Mundo, y yo veo poco conveniente y probable que ponga en la cancha jugadores que hace mucho que no juegan en la selección o que prácticamente no lo han hecho nunca. Aún así, que un futbolista sea convocado y que no juegue no significa que al DT no le importe, sino que claro está, tiene quizás otras prioridades dependiendo del partido que se está disputando en ese momento, pero que para que vaya sumando minutos en los entrenamientos y vaya aclimatándose a lo que es la delegación argentina siempre es importante.
teniendo en cuenta que el año que viene el DT empezará a armar la base de aquellos que irán a la Copa del Mundo del 2026, me parece apropiado y óptimo que Alan Varela empiece a jugar con la albiceleste por lo menos el tiempo que pueda. Yo creo que en marzo, como dije, será bastante complicado, pero a partir de la siguiente fecha FIFA será muchísimo más factible. Con el Porto a mediados del 2025 estará disputando el Supermundial del Club de la FIFA, que será una competencia en la que lo podremos ver seguramente como titular y ojalá que en un buen nivel. Y el segundo jugador que voy a mencionar es uno que fue citado en la última fecha FIFA de noviembre. Obviamente no le tocó jugar ni sumar ni un minuto, pero por lo pronto, por el nivel que está teniendo Enzo Barrenechea en el Valencia de España, es un futbolista que todos sabemos que de cara al futuro va a seguir siendo citado por Scaloni. Es verdad que a nivel colectivo, en el conjunto que es el Valencia, no lo ayuda mucho porque está en zona de descenso en el campeonato español y la realidad es que no ha podido tener un buen nivel nunca durante la temporada, pero el jugador en cuestión individual sí ha logrado sobresalir, si no Scaloni no lo hubiera convocado, y es importante, más allá del rendimiento en general del equipo, que el futbolista juegue. ¿Qué es lo que le puede jugar en contra? Que obviamente juega en la misma posición que Alan Varela y no sabemos si Scaloni va a tener en cuenta a dos mediocampistas centrales nuevos. Ya de por sí igual en la última fecha FIFA prefirió a Barrenechea por sobre Varela, así que veremos qué es lo que decide en marzo el DT. A lo mejor lo cita a los dos, hasta podría ser lógico. Como dije, no tiene ni un solo mediocampista central clásico Argentina en general en la convocatoria, así que tener dos no es algo que le vendría en contra. Lo que pasa es que ninguno de los dos jugaría de arranque, y teniendo en cuenta la importancia de los partidos que mencioné recién de las fechas número 13 y 14 de las eliminatorias sudamericanas, claro está que no va a ser sencillo, pero Barrenechea es un jugador que de a poco viene teniendo un nivel espectacular. Hay que tener en cuenta un par de cuestiones en relación a lo que es su pase a nivel equipos. ¿Por qué? Porque jugó la temporada 2023-2024 con la Juventus, fue comprado en el último mercado de pases por el Aston Villa de Inglaterra, que terminó cediéndolo por una temporada, la actual, la 2024-2025, al Valencia de España. Si logra tener continuidad, podría ser comprado y adquirido definitivamente por el equipo español, pero teniendo en cuenta que está pasando por un mal momento colectivamente el elenco de la costa mediterránea, veo bastante complicado que eso suceda. Es cierto que todavía tiene bastantes jornadas como para salvarse del descenso y como para pelear mínimamente acercarse a la mitad de la tabla, pero por lo pronto, al estar pasando por una muy mala situación futbolística, no veo óptimo que Barrenechea se quede allí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si logra sumar muchos minutos, tener continuidad y mostrarse en un buen nivel de manera individual, es probable que la 2025-2026 podamos verlo con la camiseta del Aston Villa en la Premier League. Y ahí sí, verdaderamente sería un paso hacia adelante bastante notorio para este jugador en lo que respecta a su carrera internacional. Y eso obviamente también lo favorecerá de cara a jugar con la selección argentina y con vistas a lo que va a ser el armado de la base que el entrenador tiene en la mente para el Mundial del 2026. Hoy por hoy otra cuestión que le juega en contra, no solo a él también, sino a Varela, es que los dos mediocampistas centrales, que son Enzo Fernández y Alexis McAllister, son dos jugadores que a la próxima Copa del Mundo van a llegar sin ningún tipo de problema. Esto es algo, por ejemplo, que va a beneficiar al último futbolista que voy a estar mencionando en este video, pero que por lo pronto, tanto a Varela como a Barrenechea les juega un poco en contra, porque hay que ver cuántos futbolistas en ese lugar de la cancha quiere llevar el entrenador. Igual, está claro que al ser dos jugadores sub-23, todavía van a tener mucho tiempo para mostrarse y es importante formar parte de la selección argentina más allá de ir o no a una Copa del Mundo. ¿Qué es el sueño de todo futbolista? Eso está clarísimo, pero para Barrenechea empezar a formar parte de manera constante y definitiva de la selección argentina ya es un paso hacia adelante después de haber estado en muchos clubes distintos en el inicio de su carrera como jugador profesional. Y el último jugador del que vamos a hablar es Julio Soler, lateral izquierdo que hoy juega en Lanús, equipo argentino, pero que en caso de que lo vengan a buscar en alguno de los siguientes mercados de pases, no se descarta ya una transferencia al fútbol europeo. Es un futbolista que por su lugar en la cancha va a tener oportunidades en el corto plazo en la albiceleste, porque a diferencia de lo que mencioné recién con Varela y Barrenechea, que los titulares en su posición son Enzo Fernández y McAllister, que todavía son futbolistas jóvenes, los dos jugadores que normalmente juegan en el lateral izquierdo de la selección argentina son Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, que son dos futbolistas que ya tienen
más de 32 años, y que si bien es cierto, si juegan en sus equipos Scaloni creo que los va a seguir convocando y de cara al Mundial 2026 serán o no citados dependiendo de su nivel, obviamente Soler tiene más posibilidades a corto plazo. Es cierto que no juega en el fútbol de Europa, más allá de que Scaloni no pone eso como máxima prioridad, sería muchísimo más importante para este futbolista en cuestión poder ser transferido a algún equipo medianamente relevante del fútbol europeo, donde juegue. Esto tiene que ser aclarado porque de nada sirve que se vaya a un equipo de máxima importancia del viejo continente y después no juegue ni un minuto. De hecho, hay algunas situaciones que se han dado que no han favorecido a ciertos futbolistas de la selección argentina, así como por ejemplo favoreció a Nico Paz, que se fue del Real Madrid, para muchos el equipo más importante del planeta, al Como de Italia, que si hacemos una comparación obviamente es muchísimo menos relevante, pero está jugando, que por ejemplo lo que hizo Juan Musso, el arquero del Atlético Madrid, que hoy no está jugando porque se fue claramente a un equipo donde hay un titular indiscutido que es Jan Oblak, y anteriormente en el Atalanta sí tenía participación. Y para un arquero, si bien no es lo más importante a la hora de ser convocado por Scaloni, siempre es importante jugar. Por eso mismo, Julio Soler necesita saber bien qué destino decidir. Si bien es verdad que su equipo actual, Lanús, lo va a vender al club que ofrezca mejor dinero, el futbolista junto con su representante tienen que saber acertar en el destino europeo, que es algo que nunca es fácil. Por lo pronto, en cuanto a sus características, es un lateral izquierdo con una proyección bárbara, que sabe jugar en ataque, que forma parte del circuito ofensivo con el resto de sus compañeros, que normalmente termina las jugadas. Esto es importantísimo, no es un lateral izquierdo que llega a fondo y se queda parado, sino que intenta profundizar con asistencias, con centros, metiéndose por adentro. Es verdaderamente muy pero muy completo. Está claro que, como sucede con casi todos los laterales más ofensivos que defensivos, tiene algunos problemas en la marca, pero para eso están los mediocampistas centrales clásicos que mencioné antes, para hacerle los relevos correspondientes para cuando los laterales se vayan quizás al ataque de manera muchísimo más constante. Es un jugador que Scaloni citó en la fecha FIFA de octubre debido a las grandes bajas que había tenido la selección argentina en ese sector. Inclusive fue al banco de suplentes en los dos partidos, tanto contra Venezuela de visitante como frente a Bolivia en condición de local. No sumó minutos, obviamente, pero ya empezó a estar en la delegación, a formar parte de los entrenamientos, y de cara a lo que va a ser la fecha FIFA de marzo, si bien creo que para enfrentar a Uruguay y a Brasil Scaloni va a decidirse ya sea por Tagliafico o Acuña, que son los dos más experimentados, no hay que dejar de lado que para la hora de armar la base para el Mundial 2026, Soler va a tener muchas posibilidades de estar en la misma. Seguramente de acá hasta que termine el año voy a seguir haciendo videos en relación a los próximos futbolistas que convocará Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina, porque cada vez serán más nombres, porque cada vez serán más importantes y porque en definitiva el proceso de recambio nunca es sencillo, y Scaloni no lo hizo después de la Copa América del 2021, no lo hizo después del Mundial de Qatar, y recién ahora, luego de lo que fue la obtención del bicampeonato a nivel continental con la Copa América de Estados Unidos en este 2024, ha decidido hacerlo. Es cierto que, como dije al principio, no lo realizó en estas fechas FIFA que se llevaron a cabo en este 2024 porque no hubo tiempo, según lo que dijo el DT, en relación a que la competición europea a nivel clubes recién estaba comenzando. Pero a partir del año que viene, de la fecha FIFA de marzo, este recambio será muchísimo más pronunciado, y los tres futbolistas que mencioné en este video, es decir, Alan Varela, Enzo Barrenechea y Julio Soler, formarán parte del mismo, ya que están jugando en sus respectivos clubes y obviamente son parte del futuro de la selección argentina mayor.